Hola, buenos días amigos y amigas de Arteme Radio, ¿cómo están el día de hoy? ¿Qué tal les va? ¿Cómo va toda su semana? Aquí nuevamente con una emisión más de su programa Escuela para la Familia, hoy jueves 25 de junio del 2015. Pues muy contenta de compartirles. El día de ayer tuvimos una plática maravillosa que va mucho de la mano con el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es el tema de inteligencia emocional. Por ahí la semana pasada estuvimos platicando un poquito de esto, pero se quedaron muchísimas cosas en el aire y sí vale la pena retomarlo, y sobre todo porque ayer, pasaron varias cosas. Primero, el fin de semana, el viernes, justo después de haber estado platicando con ustedes este tema de inteligencia emocional, resulta que me invitan por ahí al cine, con dos pequeñitas. Entonces voy yo muy contenta a ver una película infantil, ilusa de mí, voy a ver una película que se llama Intensamente. No sé si algunos de ustedes ya hayan tenido la oportunidad de verla. Si no la han visto, es una película 100% recomendable, tengan o no tengan niños. Los niños son solo un pretexto para ir a verla, pero realmente es una película que todo el mundo debería ir a ver. Es una película que habla mucho de esta parte de las emociones. Es una pequeñita con 5 emociones en su cabeza que dirigen su mundo. Es la alegría, el enojo, la tristeza, la ira y el temor. Entonces, a lo largo de la película van mostrando cómo de repente podemos pensar que bueno, pues solo la alegría es así como la emoción cool, o la emoción que debiera de controlar todo nuestra vida, toda nuestra existencia, y cómo de repente sí necesitamos de las otras emociones, ¿no? Y bueno, parte muy importante es la inteligencia emocional, es comprender justo esto. Otra parte que me llama mucho la atención de la película: si algún papá, alguna mamá quiere entender qué le pasa a un chiquito en un proceso, por ejemplo, de separación, en un proceso de cambios muy fuertes, en un proceso de la pérdida de un ser querido, en un cambio muy radical, donde decimos, bueno, pues, ¿qué está pasando con mi niño, con mi niña? Porque pues por fuera a veces no se ve gran cosa, ¿no? Los chiquitos a veces no tienen como las herramientas para expresar lo que les está sucediendo, y a veces realmente, seamos sinceros, los grandes tampoco las tenemos muy bien desarrolladas, ¿no? Pero bueno, dejemos en que los niños nada más. Pero si quieren saber o quieren ver un poquito de cómo se derrumba de repente en el interior todas las expectativas, todos los sueños, todos los constructos, cuando hablábamos hace poco del divorcio, de cómo enfrentan los chiquitos, las chiquitas, el divorcio, y de todas las pérdidas que esto representan, de cómo pierden la fantasía o el ideal de una familia como tal, cómo van perdiendo el lugar en el que tenían concebidos a los papás como una pareja, etcétera. Si quieren comprender así vívidamente cómo es esto, de verdad tienen que ir a ver esa película. Es una película que vivifica, que ejemplifica maravillosamente cómo puede estar o cómo pueden funcionar las emociones en nuestro interior. Además, el final está muy padre. No se los puedo contar porque entonces me van a empezar a llover las piedras por aquí, pero realmente está muy padre. Entonces, bueno, empezamos la semana pasada hablando de inteligencia emocional, luego veo esta película, y como les comentaba, el día de ayer tenemos esta plática que se llamó Comiéndome mis emociones, cuando los alimentos no son solo comida, donde, bueno, comparto yo con una nutrióloga que se especializa en trastornos de la alimentación, tiene ya bastantes años trabajando en este tema, y además
compartimos ciertas experiencias con la gente que va ahí, ¿no? Es una plática donde hacemos algunos pequeños ejercicios, y te das cuenta justo de cómo aprendemos a categorizar estas emociones, y a manejarlas de tal forma que de alguna manera no las usamos inteligentemente, hablando de esta inteligencia emocional, para lograr nuestros objetivos, ¿no? Entonces, por eso me pareció sumamente importante retomar esta cuestión de la inteligencia emocional, retomar los puntos que habían quedado como en el aire y volver a aterrizar bien, hablar de estas emociones básicas y entonces sí ver, bueno, cómo podemos ir desarrollando, ¿no? Les posteaba yo una imagen en redes sociales y se los comentaba ya el programa anterior, que la inteligencia emocional afortunadísimamente no es algo así como que con lo que naces y ya perfecto, ya naciste con ello y entonces ya estás del otro lado, sino es una capacidad que se puede ir desarrollando. La frase que les posteaba decía: la inteligencia emocional es una habilidad, no un rasgo, las habilidades se pueden aprender. Entonces, ¿cómo aprender a ser emocionalmente inteligente? ¿No? Realmente, ¿cómo aprender a manejar esas emociones? La vez pasada empezábamos o platicábamos un poquito de cuáles eran las competencias, tanto personales como sociales, que teníamos que desarrollar para poder tener esta inteligencia emocional. Era un poquito tener conciencia de nosotros, de nuestros estados internos, qué es lo que nos sucede, por qué de repente reaccionamos como lo hacemos, cuáles son mis habilidades, mis capacidades, mis fortalezas y áreas de oportunidad, qué me pasa en un momento determinado con las cosas que hay en mi entorno, cómo reacciono. Entonces, esta parte es muy, muy importante, pero hoy vamos a complementarla entendiendo, bueno, sí, es importante decir, bueno, tengo que tener capacidad para reconocer mis estados internos, pero ¿cuáles son esas emociones básicas, no? Y de repente confundimos emociones con sensaciones, de repente podemos decir, ay, bueno, pues es que me siento mal porque me duele la cabeza, ¿no? Entonces, eso es una sensación, no es propiamente una emoción. Sin embargo, hay emociones, por ejemplo, la ira, que sí nos pueden repercutir en el cuerpo. Entonces, ¿cómo aprender a conocer esta conexión que tiene justo la emoción, que va a ser algo que tiene un sustrato psicológico, pero también un sustrato físico? Entonces, ¿cómo aprender a reconocer ambas partes de la emoción para entonces sí poder entender, bueno, esto es lo que me está pasando, ¿no? Y entonces sí, bueno, pues ya la entiendo, ya voy a poder tener mucho más dominio sobre estas emociones, ¿no? Que era la segunda o el segundo factor que veíamos la vez pasada, que era lo que es el autocontrol, ¿no? O sea, sí voy a controlar, pero ¿qué voy a controlar? ¿Cuáles son esas emociones, no? De repente, si yo les dijera, a ver, díganme cuáles son o piensen cuáles son las emociones, pues les aseguro que les salen más de 5, ¿no? Los autores generalmente manejan entre 5 y 6 emociones básicas, dependiendo del autor, ya saben, ¿no? Aquí la emoción es como la anatomía, ¿no? Depende mucho, tengo una amiga por ahí que es dentista y decía que la anatomía, o sea, el cuerpo humano no sabe de anatomía, ¿no? O sea, le pones un libro y resulta que se te movió 10 centímetros para un lado o para el otro. Bueno, las emociones son exactamente igual. No saben de autores, pero bueno, los autores manejan 5 o 6 dependiendo de qué autor estemos hablando, pero sí, más o menos hay por ahí un acuerdo. Vamos a platicar aquí hoy de 5 emociones básicas, y bueno, cómo aprender a controlar
esas emociones básicas, de manera en que las podamos manejar de una manera adecuada. Y adecuada me refiero a que les podamos dar un cauce, las podamos expresar, las podamos manifestar en un determinado momento, pero también sepamos en qué momento no es posible, no es válido, no es viable expresarlas, porque pues no nos podemos decir, ay, bueno, en este momento yo quiero expresar mi enojo y entonces me voy a poner aquí en el micrófono a decir barbarie y media. No, pues no ese es el caso, ¿no? Entonces tengo que tener también esa capacidad de esperar un poco, de aguantar un poco para esa satisfacción de mi necesidad de expresión. Sin que eso signifique, bueno, entonces me trago mi enojo y entonces ya no expreso nada y me voy por la vida como si no sintiera o no me pasara absolutamente nada. Entonces, eso en cuanto a la parte del autocontrol. Veíamos también la importancia de la empatía en este sentido de poder reconocer las emociones, una vez que las reconozco en mí, poder reconocerlas en otro y manejarlas o tratar de usarlas con la voluntad de facilitar el crecimiento de ambas personas, tanto el mío como el de la otra persona. La motivación en este sentido de cómo yo puedo utilizar mis emociones para alcanzar ciertos objetivos, para usarlas para alcanzar mis metas, como de repente podemos pensar que solo las emociones positivas nos pueden ayudar a alcanzar estas metas. Entonces, hasta ahí nos habíamos quedado la semana pasada. Ahorita vamos a ir a un breve corte y vamos a entrar un poco más profundo en lo que son las habilidades sociales para después pasar a lo que son tal cual las emociones. Cualquier duda o pregunta que vaya surgiendo, les recuerdo nuestras redes sociales: en Facebook, Escuela para la Familia, Orientapsique QRO, en Twitter, Orientacicro, y en WhatsApp, el 44-2200-6995. Regresamos. Bueno, amigas y amigas, ya estamos al aire. Muchos saludos a Alfredo Reina, a Mónica Toral, a Salvador Valadez. Salvador Valadez por aquí nos dice: la inteligencia emocional es una habilidad que como padres debemos saber guiar para desarrollar y madurar en nuestros pequeños. Hay 3 etapas en los pequeños: aprenden viendo, aprenden experimentando y aprenden creyendo. Entonces aquí una reflexión muy muy importante para todos y todas las que somos papás, ¿no? Y sí, la inteligencia emocional se va desarrollando desde muy muy pequeños. El ejemplo es una cuestión básica, ¿no? Nosotros no podemos transmitir a los chiquitos o las chiquitas algo que nosotros no conocemos o no, bueno, sí, algo que no tienen ellos como referencia, ¿no? Algo que no ven, que no se lleva a cabo en casa. Entonces, sí es muy muy importante que nosotros tengamos esta habilidad para poder transmitirla y para poder fomentarla, ¿no? Si yo, por ejemplo, no soy capaz de reconocer mis emociones, de nombrarlas, de ver cuáles son las sensaciones corporales que me están provocando, pues ¿qué puedo esperar de enseñar a mi hijo, a mi hija, a que reconozca las propias, ¿no? Entonces, sí es complicado si yo no tengo esa capacidad. Les decía que la vez pasada nos habíamos quedado o habíamos tocado muy muy poquito lo que eran las competencias sociales. Las competencias sociales también son una parte muy muy importante de la inteligencia emocional. Empezaríamos con lo que son las habilidades sociales. Las habilidades sociales tienen que ver con esa capacidad que nosotros podemos tener para relacionarnos con los demás y hacer sentir en ellos o hacer surgir en ellos sentimientos de agrado, de alegría, sentimientos positivos. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, uno es la capacidad que nosotros podamos tener para enviarles mensajes claros. Si yo quiero decir blanco y todo el mundo me entiende negro, gris, rosa, amarillo, plateado, etcétera, etcétera, bueno, algo estoy haciendo yo en mi forma de comunicarme, que mis mensajes no están siendo lo suficientemente claros
para que los demás los comprendan. Entonces, aquí tendría yo que ver cómo estoy yo comunicándome a los demás. Generalmente nosotros nos comunicamos y pensamos que como yo ya hablé, el otro ya entendió, ¿no? Entonces, aquí es bien importante, y lo veíamos ya en un programa anteriormente donde hablábamos de la comunicación, con uno de nuestros primeros programas, la parte de la retroalimentación. Entender que, bueno, si bien compartimos un lenguaje común, o sea, tú y yo hablamos en español, no necesariamente significa que ese hablar en español, pues quiere decir que tu español y mi español se entiendan igual. Les ponía yo un ejemplo en esa ocasión. Lo que para mí es un jitomate, para una persona de Monterrey es un tomate, ¿no? Entonces, si yo le digo, yo te encargo unos jitomates, pues no me va a traer precisamente los que yo quiero. O él me dice, te voy por unos tomates y me va a llegar con verdes, ¿no? Entonces, el hecho de los mensajes va desde esos códigos que compartimos, que de repente se nos pueden llegar a complicar muchísimo, y bueno, ahí es bien importante que nosotros podamos decir, bueno, ¿sabes qué? Cómo estoy transmitiendo mis mensajes, están escuchando bien, la gente entiende lo que yo digo, o hay algo que yo deba de clarificar en estos mensajes que transmito. Ahora ya, mis mensajes son claros, lo más claros posibles, trato de hacer una retroalimentación en mi forma de comunicarme. Ahora ya sé cómo hablo, ahora cómo escucho. Mi escucha es este tipo de escucha donde la gente me está hablando y yo digo, sí, lo que tú me digas, ajá, claro. O es realmente una escucha activa. ¿Una escucha activa qué es? O sea, que yo ponga mi mente, mis sentimientos, inclusive mi postura corporal, es decir, mi mirada, la dirección de mi cuerpo, viendo hacia esa persona. O sea, de repente estamos volteados así como en posición de huida, y nada más volteamos la cabecita así como, sí, dime, no, pero ya me estoy yendo. Entonces, en una escucha activa significa que todo mi ser, toda mi persona esté enfocada en realmente escuchar a la persona que está ahí, pues tratando de darme un mensaje, ¿no? Y de repente, si mi escucha no es la correcta, obviamente mi capacidad para relacionarme con otros no va a ser la más adecuada. Si una persona está tratando de hablar conmigo y yo no puedo darle ese oído para que pues me preste atención, para prestarle atención, pues obviamente los sentimientos que voy a hacer surgir en esa persona pues no van a ser los más positivos, ¿no? Un tercer punto sería la habilidad para negociar y resolver conflictos. Aquí es muy importante entender que no es lo mismo un problema que un conflicto, ¿no? Generalmente todo el mundo le huye a los conflictos, ¿no? Y el conflicto es una parte básica de nuestro convivir, de nuestro desarrollo. ¿Por qué? Porque un conflicto implica que dos personas tienen un punto de vista diferente. Entonces, están exponiendo ese punto de vista diferente, tratando de llegar a un acuerdo. Y eso es súper válido, ¿no? O sea, no tenemos por qué pensar igual todo el tiempo todas las personas. Y no tenemos por qué decir, bueno, pues entonces mejor me callo porque ¿cómo voy a entrar en conflicto?, ¿no? O el otro, pues mejor grito y como decimos acá los mexicanos, mejor apaño, para que no entremos en conflicto, ¿no? Y el otro se calle. Entonces, no, sino en esta parte de negociar y resolver conflictos es cómo puedo yo escuchar la postura del otro sin entrar en una controversia en donde sea como una lucha de poderes, no, pues yo tengo la razón, no, pues lo mío está mejor. No, simplemente escuchar el punto de vista de otro y buscar dentro de esta diferencia de puntos de vista cómo podemos
terminar en un ganar-ganar, ¿no? O bien, ¿cuál es la mejor postura que puede permitir los mejores resultados para una situación determinada? Entonces, de esa manera también se va a cumplir con esta parte tan importante que tiene este punto como habilidad social, que es cómo podemos hacer surgir este sentimiento positivo tanto en nosotros como en los que colaboran con nosotros, ¿no? O sea, cuando yo me estoy relacionando con alguien y siempre o le doy el avión o le impongo las cosas porque no sé negociar y no puedo resolver esos conflictos, entonces sí se acaban convirtiendo en problemas, porque ya, o sea, pasa la situación, no se resuelve, sino más bien una de las partes cede, y eso ya es un problema, porque el que cede, y cede no porque esté convencido de lo que está haciendo, sino porque no le quedó de otra, pues obviamente va a resultar molesto. Ya no se está haciendo surgir este sentimiento positivo, ya no se está fomentando la cohesión, ya no se permite una sana relación entre yo y esta persona. Entonces, esta habilidad para negociar y resolver conflictos, por eso es tan básica. Y finalmente, la habilidad para colaborar con otras personas, otros grupos, y lograr metas, ¿no? Como yo, como una persona sociable, que me encuentro inmersa en un mundo de personas, puedo relacionarme con otros y hacer algo en común con ellos. Entonces, la inteligencia emocional tiene que ver con esta parte de cómo yo, un ser humano que está inmerso en un mundo de personas, puedo hablar, puedo escuchar, puedo resolver y puedo hacer equipo para lograr cosas en común con otros. Entonces, por eso son tan importantes las habilidades sociales. Finalmente, para desarrollar una inteligencia emocional viene un punto que es clave. Ya tuvimos todo un programa de este punto y podríamos tener otros 20, que es la comunicación. La comunicación es, como les decía ya, un proceso que no solo abarca las palabras, es un proceso constante. Nosotros estamos comunicando todo el tiempo, con lo que decimos, con lo que callamos, con nuestra postura, con nuestros silencios, con nuestras palabras. Entonces, la idea de una comunicación eficaz o una comunicación que realmente esté apoyándonos en nuestra relación con las personas es que estimula a que las personas estén compartiendo más y más de sí mismas. Entonces, para que nosotros podamos fomentar este tipo de comunicación, pues es bien importante que tengamos respeto por lo que las otras personas están diciendo. Si yo en un momento determinado me dicen algo y reacciono de una manera negativa, pues no voy a tener la posibilidad de alguna forma de seguirme comunicando con esa persona. Entonces vamos a ir a un breve corte, regresando. Vamos a continuar con este tema de la comunicación y después vamos a ver un poquito más de las emociones. Les recuerdo, cualquier duda o pregunta a través de nuestras redes sociales nos las pueden hacer llegar. Regresamos. Bueno, amigos y amigas, ya estamos aquí de vuelta. El tema de hoy, la inteligencia emocional, cómo desarrollarla, qué podemos hacer para poder realmente expresar, manejar nuestras emociones, usarlas a nuestro favor. Por aquí nos envían una pregunta que dice: a veces pensamos que como yo ya hablé, él ya me entendió. Es importante clarificar el mensaje. Uy, sí, eso es súper común. Generalmente es algo que sucede como muy frecuente, que las personas creemos, como les decía hace un momento, que al compartir nuestra experiencia o desde nuestra perspectiva, el otro vive en nuestra cabeza, el otro ya está
comprendiendo perfectamente lo que quisimos decirle. Y bueno, ojalá fuera tan sencillo, porque no realmente es como muchísimo más complicado esta situación, y bueno, puede ser muy diferente de lo que esperamos, ¿no? Como les decía, bueno, ya regresando a esta parte de la comunicación, una comunicación eficaz también requiere mucha tolerancia, considerando esto que nos acaban de comentar, ¿no? Y en esta tolerancia tiene justo que ver con cuántas veces necesitamos nosotros transmitir un mensaje para que sea comprendido, las veces que sea necesario, hasta que la otra persona lo comprenda. Porque muchas veces nos pasa que nos molestamos porque la otra persona no lo está entendiendo. Me pasa mucho de repente con mi hija, por ejemplo, que le digo, mandé y, ay mamá, ya te dije, pero mi hija tiene 5 años, ¿no? Y de repente ves esa misma actitud en una persona de 30, de 35, de 40 años que le dices, oye, a ver, no te entendí, ¿me puedes repetir? Ah, pero ya te dije que... Y, bueno, sí, pero no te entendí, ¿no? Entonces, si me pudieras volver a repetir. Entonces, por eso es muy importante la tolerancia dentro de la comunicación, la flexibilidad, también la creatividad que nosotros podamos tener para transmitir los mensajes que queremos. De repente, no todas las personas responden de la misma manera a nuestra forma de comunicarnos, entonces nosotros podemos querer dar a conocer algún punto de vista, algo que nosotros consideramos importante, pero ¿cómo lo vamos a dar a conocer? Eso es muy importante. Aquí, si nosotros ponemos cierta creatividad en decir, a ver, ¿cómo podría yo transmitirle a esta persona este mensaje? Podría resultar muchísimo más fácil. Y finalmente, la parte que es de la cuestión de la asertividad, la habilidad para comunicar nuestras opiniones, sentimientos, creencias de una manera positiva, de una manera directa, honesta, para con nosotros y para con la otra persona, pero siempre y sobre todo de una manera respetuosa, ¿no? La asertividad va a ser clave para que nuestra comunicación con el otro sea de verdad una comunicación efectiva y de una calidad humana. La asertividad, ya se los he dicho yo, es como todo un tema. De hecho creo que ya lo hemos manejado, lo manejamos al menos cuando vimos la cuestión de los derechos asertivos, lo manejamos también cuando vimos los tipos de relación que establecen los padres con los hijos, lo manejamos cuando vimos comunicación, pero bueno, nada más para como resumirles un poquito, para poder ser asertivos es necesario tener un respeto por mí mismo y por los demás. Existen límites y tanto tiene derecho la persona que está frente a mí a pensar y creer diferente, como yo tengo derecho a defender mis pensamientos y mis creencias. Entonces voy a expresarlos sin pasar por encima de los derechos de los demás. Tengo que ser muy directo, expresar de una manera clara, precisa lo que quiero decir, y para eso necesito yo tener bien claras cuáles son mis ideas antes de transmitirlas. De repente queremos transmitir ideas que ni siquiera nosotros tenemos muy claras. Ser honesto, y por honestidad no necesariamente tiene que ver con hacia el otro, sino que yo sea honesto conmigo mismo. ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Porque de repente pienso una cosa, siento otra cosa y digo otra diferente. Entonces, necesito ser honesto conmigo mismo, necesito ser oportuno. O sea, si yo tengo algo que decir o algo que hablar con una persona, buscar el momento adecuado para hacerlo, de manera en que esa comunicación se facilite. Si yo lo agarro 5 minutos antes de que se tenga que ir a recoger a su hijo, que le dejan afuera de la escuela, si no llega, pues obviamente no me va a escuchar, ¿no? Entonces, buscar el lugar oportuno que beneficie la comunicación, el tiempo oportuno,
y buscar o procurar tener un manejo adecuado de las emociones. Esto no implica, repito, esconder los sentimientos, sino experimentarlos como propios. O sea, no, ay, es que tú me hiciste sentir mal. Yo me siento mal porque yo viví esto de esta manera. Entonces yo me hago responsable de lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Entonces esa es una parte del manejo de las emociones, sean sentimientos positivos o negativos, son mis sentimientos, ¿no? Saber decir las cosas es muy muy importante. Aplicar aquí sí la regla de oro, o sea, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti, así mismo. Dile a los demás las cosas como te gustaría que a ti te las dijeran en un momento determinado, ¿no? Y aprende a escuchar. Si ya tú tuviste tu oportunidad de hablar, ahora date oportunidad de escuchar. O bien, si el otro no te quiere dejar hablar, bueno, ok, dile, ¿sabes qué? Te escucho, ¿no? Y ya que termine de hablar, dile, bueno, ok, ya te escuché yo, ahora por favor, escúchame tú, ¿no? Y entonces, ahora sí, ya tienes tu oportunidad y bueno, vamos, ahora sí que hablando se entiende la gente, ¿no? Pero bueno, es muy, muy importante que tú también te des esa oportunidad. Y bueno, ya para prácticamente cerrar este tema, porque ya nos queda muy, muy poquito tiempo, les decía yo, bueno, sí, la inteligencia emocional, pero ¿qué emociones son las básicas? ¿O qué es una emoción? ¿O cómo vamos a manejar estas emociones? Entonces, una emoción va a ser una reacción tanto psicológica como fisiológica, o sea, tanto nuestra psique como nuestro cuerpo van a tener una reacción como una forma de adaptarse ante algo que nosotros estamos percibiendo del exterior. Puede ser una persona, un recuerdo, un hecho, una cosa, cualquier cosa que esté pasando en nuestro exterior, y nos va a provocar esta reacción que además va a despertar en nosotros ciertas conductas. Dependiendo de cada uno de nosotros, porque no son las mismas conductas que despierta en cada persona, no son las mismas sensaciones, pero sí hay ciertos patrones que son similares. Por ejemplo, vamos a hablar de 5 emociones básicas. La primera sería el miedo. El miedo, y aquí la importancia de cada una de estas que les voy a decir, es entender que todas tienen esta función adaptativa, todas nos sirven para algo, porque generalmente, y se los he remarcado en varias ocasiones, generalmente solemos pensar que las únicas que nos sirven son las que son placenteras. Y no, el miedo aparece ante las cosas que son nuevas, que son desconocidas, que nos parecen como extrañas, que no sabemos cómo manejar, y nos representan un peligro justo porque nos dejan así como, bueno, ¿y qué hago con esto, no? Sin embargo, el miedo aparece como una función, o tiene como función protegernos. Como yo no sé si esto que está poniéndoseme enfrente va a ser bueno, va a ser malo, me va a traer beneficios o por el contrario me puede dañar, entonces el miedo aparece para mantenerme a salvo. Si yo de repente voy por una calle muy oscura, empiezo a sentir miedo, ¿están de acuerdo? Bueno, esa es la forma en que mi mente y mi cuerpo me están diciendo, ¿sabes qué? Cuidado, aquí puede haber peligro, aquí puede pasar algo malo, entonces mantente alerta. Y todo mi cuerpo reacciona de manera en que prepara o se prepara para que si en un momento determinado llega ese peligro o ese peligro se materializa, pueda huir. Entonces, nuestra mente y nuestro cuerpo son sumamente inteligentes. Lo que pasa es que hemos aprendido a no escucharlos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, cuando tenemos miedo, nos
ponemos así como súper tensos, en el corazón se nos va a 1000 por hora, casi que no se nos tensan todos los músculos. Esto es porque el cuerpo se está preparando para que si en un momento determinado tenemos que correr, podamos hacerlo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de poder considerar lo que sucede con nuestras emociones. Vamos a ir nuevamente a un corte. Regresando, terminamos de hablar de estas 4 emociones que nos faltan. Cualquier duda, pregunta por nuestras redes sociales. Volvemos. Bueno, amigos y amigas, ya regresamos. En el último bloque nos vamos a ir rapidísimo. Nos faltan 4 emociones más que tenemos que considerar. Una de ellas es el asco. El asco es la respuesta de aversión o de disgusto, así como de repugnancia, que nos causa alguna cosa que nos da una impresión desagradable. Este asco, ¿por qué es importante? Nos protege tanto física como emocionalmente. No solo nos da asco, por ejemplo, un mal olor o algo que vemos así como que dices, guácala, esto, qué horrible. También nos dan asco ciertas actitudes, nos dan asco ciertos hechos, nos dan asco ciertas cosas que suceden en el mundo. Entonces, cuando esto sucede, también el cuerpo se encarga de prepararse, por ejemplo, para poder escapar. Y ahí, por ejemplo, se añade esta reacción de malestar gastrointestinal como una forma de expulsar del cuerpo lo que no es agradable a él. Tenemos también una tercera emoción, que es la tristeza. La tristeza, nada querida por nadie, es una reacción que aparece como una manera de replantear las situaciones, de meternos hacia nuestro interior, de hacer una reflexión, de entrar en introspección, de ver qué ha pasado cuando las cosas no salieron como nosotros esperábamos o deseábamos. Nuevamente, todo nuestro cuerpo se pone en función de buscar esta calma, esta tranquilidad, para que podamos entrar como en este estado de reflexión cuando nos sentimos tristes. El enojo, que aquí esta parte surge cuando nosotros nos vemos sometidos a situaciones que nos afectan y nos resultan molestas, y centramos nuestra atención en la persona o situación que genera esta emoción. Y bueno, activamos todo un sistema de defensa. Aquí el cuerpo también se prepara, pero en este sentido suben los niveles de adrenalina y se prepara para el ataque o la defensa. Entonces, aquí el enojo, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para poder establecer límites. Entonces, si ustedes se fijan, nos faltaría la última emoción, que sería la parte de la alegría. La alegría es la emoción que todo el mundo queremos, y la alegría tendría como finalidad esta parte de cargarnos de energía, de inyectarnos pila, y bueno, ayudarnos en el logro de nuestros objetivos. Entonces, esta emoción aparece cuando vemos algo que nos gusta, que nos agrada, cuando compartimos con alguien a quien queremos estas cosas que le pueden a él o a ella gustar o agradar. Pero si se fijan, todas las emociones, estas 5 emociones básicas, tienen una finalidad, tienen una función adaptativa, y entonces parte de la inteligencia emocional es comprender que nosotros tenemos que dar cabida a estas emociones, que no hay, como les repito, una emoción buena, una emoción mala, algo que nosotros podemos decir, no, pues es que el enojo no, porque es malo, la tristeza no, porque es que es como estar deprimido, esto no, o sea, porque pues entonces nada más nos quedaríamos con la alegría. Y digo, pues estaría como muy padre, pero ¿en qué momento podríamos protegernos? ¿En qué momento podríamos reflexionar sobre nosotros mismos? ¿Cómo haríamos para escapar de las situaciones que nos provocan desagrado? ¿Cómo haríamos para establecer límites?
todas estas funciones que tienen estas emociones que durante mucho tiempo se han considerado desagradables y que a veces parte importante de por lo que no podemos ser emocionalmente inteligentes es porque esas necesidades que se cubren a través de estas emociones no están siendo atendidas, porque no nos permitimos sentir estas emociones, porque las tenemos catalogadas así como no, es así, jamás en la vida me la puedo permitir, y entonces dejamos insatisfechas estas necesidades de supervivencia, de protección, de nuestro ser. Entonces es bien importante, si nosotros queremos desarrollar una inteligencia emocional, que nos permitamos reconocer cómo sentimos cada una de estas emociones, justo la emoción es algo que nace en nuestra mente, en nuestro cuerpo. El sentimiento es cómo lo vamos interpretando. Entonces, cómo se va dando ese sentimiento a partir de estas emociones, cómo se van dando esas sensaciones de nuestro cuerpo, qué nos va pasando con cada una de ellas. Entonces, de reconocerlas y de aprender a manejarlas, a sentirlas, inclusive a disfrutarlas, ¿no? A disfrutar cada uno de los momentos que tenemos y a entender su utilidad, va a venir el que nosotros podamos desarrollar o no esta inteligencia emocional. Entonces, se los voy a dejar de tarea. Tienen de tarea, ahora que viene el fin de semana, ir a ver esta película que de verdad es maravillosa y les va a ayudar muchísimo a entender cuál es de verdad la utilidad, la función, la maravilla de cada una de las emociones que nos ayudan a equilibrar, a manejar nuestra vida, que conducen el barco tan maravilloso en el que habitamos, que es nuestra mente. Entonces, de verdad no se la pueden perder, es una delicia de película. Yo por mi parte el día de hoy sería todo, pero les recuerdo que pueden hacernos llegar sus dudas, sus preguntas, sus comentarios a través de las redes sociales. En Facebook nos van a encontrar como Escuela para la Familia Orientapsique QRO, en Twitter como Orientapsicro y a través del WhatsApp el 44-2200-6995. Y les recuerdo también que ya pueden visitar nuestra página web www.orientapsique.com.mx. Ahí van a encontrar muchísimas cosas. Tenemos una audioteca con todos los programas que hemos tenido por aquí. Tenemos también, muy pronto vamos a subir la plática de ayer, recomiéndome mis emociones, esta audioteca. Tenemos artículos que han escrito los colaboradores del equipo de Orientapsique. Tenemos por ahí muchas sorpresas para que conozcan cómo nace este proyecto tan hermoso de Orientapsique, para que nos dejen sus comentarios. Entonces, por favor, visiten nuestra página, no se van a arrepentir, van a encontrar muchas cosas muy padres, y pónganos ahí también sus sugerencias, qué quieren escuchar, qué temas quieren que platiquemos por aquí. Estamos de verdad aquí de todo corazón para servirles, para ayudarles de verdad a que ustedes, cada uno de ustedes y en sus familias, puedan alcanzar no solo esta inteligencia emocional, sino este bienestar al que todos aspiramos, todos y cada uno de los días de nuestra vida. Y por mi parte, bueno, me despido, que tengan un excelente fin de semana. Los dejamos por aquí en muy buenas manos en Cosas de Doñitas con Carolina Casas. Empiezan en unos minutitos. Entonces, de verdad disfruten mucho su fin de semana, vayan al cine, no se olviden de ver Intensamente, se llama la película. Es una película para niños, si no tienen niños adopten uno y llévenlo por favor. Pero bueno, que disfruten muchísimo. Nos vemos por aquí el lunes en Previniendo el Corazón. Vamos a estar hablando de desarrollo sexual infantil en preadolescentes. Que tengan un excelente fin de semana. Bye bye.